Vamos a abrir la palabra de Dios en Génesis capítulo 22, versos del 1 al 8. ¿Verdad? ¿Cómo vamos en nuestra vida cristiana? ¿Hay algo que amemos más que a Dios? ¿Hay algo que estemos amando más que a Dios? Porque este pasaje nos va a confrontar, ¿verdad? Si hay algo que amamos más que a Dios. A veces puede ser el trabajo, puede ser un hijo, puede ser una profesión, puede ser un deporte, algo, ¿verdad? Que estemos amando más que a Dios. Vamos a leer este pasaje. Mire, es un pasaje donde Dios le pide a Abraham que sacrifique. ¿A quién? ¿Qué significaba eso, hermanos? Haga de cuenta que a ver si lo podemos dimensionar para poder ver de qué se trata o sentir algo de lo que sintió Abraham. Era el hijo de la promesa. Lo tiene a los 100 años, ¿verdad? Y Sara a los 90. Lo esperaban por toda la vida, ese hijo. Y de repente Dios le dice: Abraham, sacrifícame a tu hijo. Le estaba diciendo: mátame a tu hijo. ¿Qué cree que sintió Abraham? ¿Cree que fue algo fácil? Que dijo: sí, Señor, no hay problema. No, yo siento que él murió, ¿verdad? Yo siento que, Señor, me estás quitando lo que más amo. Vamos a leer ese pasaje. Dice el verso 1: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Todos. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Bueno, pues ellos llegaron al monte Moria, ¿verdad? En el pasaje más adelante, pues ellos llegan al monte Moria. Y el monte Moria es el lugar de los sacrificios. Es el lugar donde morimos, ¿verdad? Es el lugar donde renunciamos a lo que más amamos, a nuestros sueños, a esas cosas que llegamos a amar más que a Dios. Buen Dios y Padre Celestial, Señor, Padre, ayúdanos a entregarte lo que más amamos, Dios. Aunque nos cueste la vida, Dios. Aunque nos cueste todo, Dios. Y Padre, pues ayúdanos, Dios, a pasar la prueba de tu amor. Que no haya nada ni nadie en Dios que se interponga entre tú y nosotros, Padre. Señor,
Todo esto lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pues puede sentarse. Bueno, pues Dios le dice a Abraham, entrégame a tu hijo. Y Abraham pues prepara todo y va al monte que hasta que Dios le diga cuál, ¿verdad? Porque nomás salió así. Y va camino de 3 días. ¿Puede imaginarse qué pensó en esos 3 días? Caminando con Isaac, platicando con su hijo Isaac. Padre mío, llevamos todo para el holocausto, la leña, el fuego. Dice, pero ¿dónde está el cordero? ¿Y qué le dice Abraham? Pues vas a ser tú. No, dice, Dios se proveerá. Pero yo pienso, hermanos, que en ese proceso de los 3 días es como si Abraham estuviera muerto, porque entregar un hijo, matar un hijo, es algo muy difícil, muy doloroso. Y de eso se trata la vida cristiana. De no solo estar heridos en la carne, sino estar muerto en la carne, morir a nuestros deseos, morir al mundo, o morir a nuestras pasiones. Es como aquel hombre que se convirtió a Jesucristo y va atrás de su patio y agarra una escopeta y ¡paz! Se escucha un balazo y toda la familia corren atrás del patio a ver qué pasó y lo ven a él parado y sonriendo y le dicen, ¿qué hiciste? Y dice, acabo de matar al viejo hombre. Y sí, esa es la vida cristiana. Matar a nuestro viejo hombre, morir al viejo. Mire, nuestros deseos carnales, una vez que entregamos nuestra vida a Jesucristo, allí están, pero ya no nos controlan, ya no nos dominan. No sé si miró la película Una mente brillante, pero al final de esa película le preguntan al personaje que de la mente brillante, le dicen, oyes, ¿y tus fantasmas todavía están allí? Y él dice, sí, ahí están, pero ya no me dominan. Sí, los deseos de la carne, ahí están con nosotros, no desaparecen, pero ya no nos dominan, ya no nos controlan. Hace unos años, en Costa Rica, una mujer escribió un libro que tituló Las confesiones de un alma idólatra. Y ella cuenta que ella antes en la iglesia católica era muy idólatra, adoraba esto, adoraba aquello, adoraba lo otro, adoraba todo. Pero cuando entregó su vida a Jesucristo, pues sí cambió, fue transformada. Pero una noche, estando en su casa, el Señor la confrontó y le dijo, tienes que arrepentirte porque sigues llena de idolatría, igual que antes, solo que has cambiado de ídolos. Y sabe que muchos de nosotros, si somos honestos, estamos llenos de idolatría, solo que hemos cambiado de ídolos. Quizá ya no adoramos imágenes, pero adoramos el éxito, adoramos la fama, adoramos el buen nombre, adoramos alguna carrera, adoramos incluso a la familia. Juan Calvino dijo, el corazón del hombre es una fábrica perpetua de idolatría. Siempre estamos haciendo ídolos. Y recuerde, un ídolo es cualquier cosa o cualquier persona que amamos más que a Dios. Puede ser un sueño, una meta, un trabajo, un negocio, que ya no tengo tiempo para estar en la presencia de Dios. Mire el pasaje bíblico que leímos.
Trata de arrepentirnos, de volvernos a Dios, de renunciar a nuestra idolatría, porque Dios había sacado, mire, a Abraham, lo sacó de Ur de los Caldeos, lo sacó de la idolatría, y lo bendijo tanto, lo hizo grande en la tierra, pero en el corazón de Abraham comenzó a formarse un ídolo. No un ídolo material, no una imagen, sino un ídolo de una bendición que Dios le dio. El hijo de la promesa. Mire, Abraham esperó tanto el hijo de la promesa, deseó tanto el hijo de la promesa, pidió a Dios el hijo de la promesa, pero cuando Dios le dio esa bendición, cuando tuvo al hijo de la promesa, llegó a amar tanto a esa promesa, a esa bendición, que al Dios que le dio la bendición. Si no tenemos cuidado, podemos hacer ídolos aún de las cosas buenas. Si no tenemos cuidado, o podemos hacer ídolos aún de las bendiciones de Dios. Ha habido gente que no tenía nada y Dios los bendijo, y terminaron haciendo de la bendición un ídolo, y descuidaron al Dios que los bendijo. Hoy vamos a ver, pasando la prueba de la bendición, pasando la prueba de la idolatría. Es una prueba. Mire, y a veces Dios nos bendice tanto, nos da esto, nos da aquello. Y sabe que a veces no pasamos la prueba ni siquiera de la bendición, porque esa bendición la llego a convertir en idolatría. Así que, en primer lugar, pasar la prueba de la idolatría es rendirnos completamente a Dios. Pasar la prueba de la idolatría es morir a nuestra carne, es morir a nuestros deseos, es morir al mundo. Por eso la Escritura dice: haced morir al viejo hombre que está dentro de nosotros. En otras palabras, pasar la prueba de la idolatría nos va a costar todo, nos va a costar la propia vida, nos va a costar lo que más amamos. El verso 2 dice: y le dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, dice, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham tenía su sueño cumplido. Tenía la bendición de Dios. Dios lo había prosperado, lo había hecho grande en la tierra. Tenía lo que más amaba, el hijo de la promesa. Pero llegó el momento de su rendición. Llegó el momento de la prueba. Llegó el momento de morir a su carne, de renunciar a su vida, de renunciar a lo que más amaba. Dios le dijo: sacrifícame. Mátame, ofréceme lo que más amas, a tu hijo. Otra versión, la versión al día, dice: al que tanto amas, ofrécemelo, dice Dios. ¿Qué es lo que más ama? Mire, yo pienso que esa fue una prueba no solo para Isaac, fue para Abraham. A Abraham le estaba costando todo, le iba a costar la misma vida, porque imagínese,
No solo Isaac iba a morir, sino que Abraham, al hacer morir a su hijo, al matar a su hijo, ¿cómo cree que iba a quedar él? Él iba a quedar destrozado, simbólicamente iba a quedar muerto en vida, pero estaba muriendo a su carne, a sus sueños, a sus deseos, a las promesas de Dios. Y es por eso que nos va a costar todo. Todo nos va a costar, mire, la misma vida, nos va a costar las mismas bendiciones que Dios nos ha dado, porque a veces las mismas bendiciones que Dios nos ha dado se ha convertido en lo que más amamos, se ha convertido en lo que más ama mi corazón, se ha convertido en mi posesión más valiosa que tengo en mi vida. ¿Y sabe qué hizo Abraham? Mire, estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, a su único. Mire, es su único hijo, es su único al que más ama. Pero sabe que él estuvo dispuesto a entregarlo a Dios, a matarlo a Dios, a ofrecerlo a Dios, a renunciar a su hijo, porque Abraham aprendió a vivir en el poder de la resurrección. Y es allí, mire, donde usted y yo tenemos que aprender a vivir la vida cristiana, en el poder de la resurrección. Vivir la vida en el poder de la resurrección es andar en nueva vida, como dice en la Escritura, en novedad de vida. Que la gente diga: oyes, eres nuevo, oyes, vives diferente. Ese es vivir en el poder de la resurrección. ¿Sabe qué dijo Abraham cuando se despide de sus criados? Ahí más adelante les dice a sus criados: miren, aquí espérense. Mi muchacho y yo, dice, vamos a ir allá. ¿Y vamos a qué? A adorar y regresaremos. Pero sabe que esa palabra adorar significa muerte. Y Abraham está diciendo: mi muchacho y yo vamos a ir allá a adorar. Es decir, mi muchacho va a morir y yo también voy a morir, porque esa es la adoración, es real a Dios. Morir a nuestros deseos, morir a nuestras pasiones. Y Abraham dice: y volveremos. Él fue el primero en toda la Biblia en creer en la resurrección. Él fue el primero en creer en el poder de la resurrección. Él dijo: voy a morir, voy a aprender a vivir una nueva vida en el poder de la resurrección. Y de eso se trata la vida cristiana. Le voy a entregar a Dios lo que Dios más ama. Voy a aprender a vivir sin mi negocio, aunque tengo negocio, pero voy a aprender a vivir sin mi negocio. Voy a aprender a vivir sin lo que más amo. Voy a amar a Dios por sobre todas las. Eso es vivir en el poder de la resurrección. Es vivir una vida nueva, una vida diferente, una vida que el mundo no nos puede dar, una vida que el mundo no conoce. La prueba más grande que un matrimonio pasó fue cuando su hija de 20 años decidió abandonar la casa. Sus padres dijeron que ella estaba loca de remate. Se había ido 1, 2, 3 veces, se iba y regresaba. Pero la última vez que se fue, eran las 2 de la mañana. Hizo las maletas, bajó la escalera. En la sala estaba su madre en el sofá con la cabeza en sus rodillas, llorando. El padre estaba en la puerta de espaldas a ella. Escuchó cómo estiraba la maleta, las ruedas, y su corazón la quería detener, pero quería respetar la decisión de su hija, aunque eso significara que le rompiera el corazón a todos. La hija salió. Se quedaron destrozados, la mamá llorando. A la mañana siguiente, la madre le dice a su esposo: quiero que entregues a nuestra hija
en las manos de Dios. Estoy dispuesta como madre a que Dios la saque de este mundo antes que verla perdida. El padre Raúl, así se llamaba, le llamó a su hija y le dijo: hija, ha llegado el momento de entregarte en las manos de Dios. Y ella se sonrió y dijo: ah, qué bueno, papá. Y él le dijo: Paola, no entiendes lo que te estoy diciendo. Cuando te digo que llegó el momento de entregarte en las manos de Dios, estoy diciendo que si Dios quiere conservarte la vida o sacarte de este mundo, aunque nos duela, vamos a aceptar su decisión. Y ella dijo: ¿por qué me quieren muerta? ¿Por qué me tengo que morir? Ellos respondieron: porque a partir de ahora, lo que Dios disponga de ti estará bien para nosotros. Si no podemos entregar a Dios lo que más amamos, ¿cómo Dios nos va a dar cosas mayores? Si no le puedo entregar mi familia a Dios, si no le puedo entregar mi negocio a Dios, si no le puedo entregar mis finanzas a Dios, si no le puedo entregar mis sueños a Dios, mis éxitos a Dios, ¿cómo quiero que Dios me bendiga? Si estoy atorado en la idolatría de la bendición de Dios. Dios nos ha bendecido, pero nunca tuvo el propósito de que hiciéramos de sus bendiciones un ídolo, que llegáramos a amar más las bendiciones que al dador de las bendiciones. Para que Dios nos bendiga más, nos tiene que encontrar con el corazón vacío de idolatría. ¿Sabe que era una prueba para Abraham? Ya era bendito, ya estaba viviendo su sueño, ya tenía la bendición de Dios, ya era 3 veces riquísimo. Pero había más para él, había más bendiciones para él. Y hasta que estuvo dispuesto a ofrecer lo que más amaba, tuvo más bendición de Dios. En segundo lugar, mire, su relación con Dios es personal. Su relación con Dios es íntima. Es usted y Dios solos en el monte de los sacrificios. Es usted y Dios solos en el monte de nuestra muerte. Es Dios y nosotros solos, subiendo el monte Moriah. Mire, la gente no entendería sus sacrificios. La gente no entendería nuestra relación con Dios. La gente no entendería por qué alabamos a Dios, por qué servimos a Dios. No entendería por qué venimos aquí. La gente no entiende por qué tenemos una relación personal con Dios. Por eso nuestra relación con Dios es íntima, es personal. Hay cosas que Dios me va a decir a mí, solo a mí. Hay cosas que Dios le va a decir solo a usted. Son los secretos entre usted y Dios que nadie más puede saber, porque no lo entenderían. Hay gente a nuestro alrededor que no entiende por qué estamos construyendo un templo. Cristianos no lo entienden, pastores no lo entienden. Y algunos de ellos me han dicho: ¿para qué un templo más grande, Quiroga, si Cristo ya viene? Y yo no les digo nada porque es mi relación con Dios. Yo les podía haber dicho: bueno, si ya Cristo viene, ya no mande a sus hijos a la escuela.
no los mande a la universidad, ya no trabaje. Pero sabe que hay gente que no entendería de nuestros sacrificios, no entendería de nuestros holocaustos, de nuestras ofrendas, de nuestra relación con Dios. Es más, mire, hay gente que ni siquiera entendería de nuestros problemas. Hay gente que no entendería, oye, ¿por qué pasaste por un divorcio? Hay gente que no entendería, oye, ¿por qué estás en crisis? Hay gente que no entendería y diría, oye, ¿por qué no hay sanado? Hay gente que no entendería lo que nos está pasando en la vida. Por eso nuestra relación con Dios es íntima, es secreta, es a solas, es entre Dios y nosotros. Voy a traerle a Dios mis cargas, mis luchas, mis preguntas espirituales, mis luchas del alma. Es entre Dios y yo, es entre Dios y usted, nada más. Sí, hay cosas que Dios nos dice para que la compartamos con los demás. Pero hay cosas que dice Dios, guárdame el secreto. Por eso la Biblia habla de las peticiones secretas de nuestro corazón. Mire, ¿sabe que Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo, al que amas tanto, al que esperaste tanto por él, al que me lo pediste? Pero ¿sabe que ese fue un secreto entre Dios y Abraham, o entre Abraham y Dios? Mire, Abraham no se lo dijo ni siquiera a su esposa Sara. No, la Biblia dice que se levantó muy de mañana, enarbardó el asno, cortó la leña, preparó el fuego, el cuchillo. No se lo dijo a Sara. ¿Se puede imaginar el lío que se hubiera armado si se lo dice a Sara, su esposa? A Sara le hubiera dicho, oye, Abraham, detente, ¿qué estás haciendo? Piensa bien, analiza bien las cosas, no lo hagas, es el hijo de la promesa, estás equivocado, no lo podemos ofrecer. Mira, somos estériles, somos viejos, lo amamos, tenemos 12 años con él, lo hemos amado, no hagas esa locura, Abraham. Pero eso era entre Dios y Abraham, porque si se lo dice Abraham a Sara, pienso que por algo no se lo dijo. Tal vez le hubiera dicho Sara, no, y no deja que se lo lleve. No todos tienen la madurez espiritual para entender nuestros sacrificios a Dios. Hay gente que no entiende lo que es ir al monte Moria con Dios. Mire el verso 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. Le dijo a sus siervos, espérense aquí, al pie de la montaña, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí, adoraremos, ¿y qué? Y volveremos. Mire, Abraham dijo a sus siervos, espérense aquí, el muchacho y yo vamos a ir hasta ahí. Mire, ni siquiera se lo dijo a su esposa, ni siquiera se lo dijo a su propio hijo, y menos se lo iba a decir a sus criados. No les dijo lo que iba a hacer. A sus criados los llevó hasta el pie de la montaña y les dijo, aquí espérense, aquí quédense. Dejó a sus siervos al pie de la montaña porque ellos tampoco lo hubieran entendido. Le hubieran dicho, Abraham, no lo puedes sacrificar, es el hijo de la promesa, lo tuviste a los 100 años, ¿cómo se van a cumplir las promesas? Hay gente que no entiende sus batallas del alma
alma. Hay gente que no entiende sus luchas espirituales. Hay gente que no entiende sus emociones. Hay gente que no entiende sus lágrimas. Hay gente que no entiende su desesperación. Hay gente que no entiende por qué subes al monte Moria. Por eso los tenemos que dejar al pie de la montaña. No tenemos que contarle todos nuestros sueños. No tenemos que contarle todas nuestras ilusiones. Es entre Dios y nosotros. Hay un tramo en la dimensión espiritual en la que la gente nos va a acompañar solo hasta el pie de la montaña. No pueden subir con nosotros arriba de la montaña. Arriba de la montaña tiene que subir usted solo, o con su fuego, o con su leña, con su cuchillo y con su holocausto. Tiene que subir solo, o con su fe, solo con sus preguntas, solo con sus dudas, solo con sus interrogantes, y postrarse a Dios en adoración y decirle: Dios, aquí estoy, Padre, bendíceme, tengo esta lucha, tengo esta batalla, Dios, socórreme. Esto es entre tú y yo solos, Dios. Las oraciones de papá y mamá nos van a acompañar hasta el pie de la montaña. Las oraciones de la iglesia nos van a acompañar hasta el pie de la montaña. Las oraciones del pastor nos van a acompañar hasta el pie de la montaña. Pero es usted quien tiene que subir al monte Moria, estar a sola con Dios y allí presentarle sus peticiones. Tiene que subir. ¿Cómo cree que Abraham subió esa montaña? Si él ya está muerto. Él ya murió antes de sacrificar a su hijo. Él murió primero. Y de eso se trata la vida cristiana. Dios no nos quiere solamente herir. Nos quiere muertos. Nos quiere matar. Es muy peligroso que usted y yo estemos vivos para la carne. Y Abraham subió esa montaña muriendo. Muriendo a lo que más amaba. Muriendo a su sueño cumplido. Muriendo a sus promesas. Tal vez iba quebrado con su corazón, tal vez iba derrotado. Cada paso que daba era un indicador de que estaba más cerca su muerte, de que iba a morir su hijo, pero también iba a morir él. Él subió solo con su fuego, con su cuchillo, solo con sus miedos, solo con su fe, solo con sus preguntas, solo con sus desaciertos. Si no podemos pasar la soledad solo subiendo la montaña, nunca conoceremos la paz de Dios. Nunca conoceremos la provisión de Dios. Mire, acá abajo de la montaña hay cierto nivel de bendición. Hay cierto nivel de gracia. Hay cierto nivel de prosperidad, pero es arriba de la montaña donde Dios provee la victoria para cualquier lucha que estemos enfrentando. Un día en una reunión de pastores de mucho renombre estaba el doctor Montesi y él, entre las pláticas, le dijo a los pastores, ahí estaban las esposas, los hijos, era reunión familiar pastoral, el invitado fue el doctor Montesi, y él les dijo en la plática, ya mientras comían, les dijo, quiero que me vean no solo como un consiervo más, quiero que me vean como un amigo. Y uno de los hijos de los pastores le dijo, doctor Montesi, mi padre
no tiene amigos. ¿Qué podemos hacer? Y el doctor ellos esperaban cualquier respuesta. Hagan amigos, busquen amigos, organicen convivencias, pero la respuesta que les dio los sorprendió a todos. El doctor Montesi les dijo: hijo, tu padre necesita estar solo. Cuida y protege su soledad. Todos necesitamos estar solos en la presencia de Dios. Tenemos que subir el monte Moria solos, porque hay cosas que nos pasan en la vida que nadie entenderá. Hay cosas que nos pasan en la familia que nadie entendería. Solo Dios. Por eso hay que ir al monte. Aquí está la clave. No hay otra forma más que estar a solas en el monte Moria con Dios. Y en tercer lugar, su gran bendición, nuestra gran bendición, nunca se encuentra al pie de la montaña. Nuestra mayor bendición siempre se encuentra arriba de la montaña, a solas con Dios, adorando a Dios. Mire el verso 18, bueno, del verso 15 al 18, porque vea cómo se cambia todo. Cuando Abraham comienza el viaje fue difícil, fue doloroso. Tener que separarse de su hijo, tener que matarlo él mismo con sus manos, con su cuchillo. Pero vea cómo se transformó todo. Verso 15 al 18. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto que te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arena que está a la orilla del mar. Dice: y tu descendencia poseerá la tierra de tus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. En la cima de la montaña con Dios se centra una dimensión de gloria, una dimensión de bendición de Dios, de multiplicación de la bendición de Dios. Miren, la primera vez que el ángel le habló a Abraham, porque Abraham alzó el cuchillo, estaba dispuesto a ofrecer a su hijo, y el ángel le dice: Abraham, detente, no le hagas ningún mal al muchacho. Ahora conozco que amas a Dios. Y le dijo: voltéate. Y él se volteó, dio la espalda y miró un cordero allá atorado con los cuernos, lo trajo y lo sacrificó. La segunda vez el ángel dijo: por mí mismo, dice Jehová, he jurado que te bendeciré. Mire, aquí está la clave. La gran bendición se encuentra en la cima de la montaña. Como le dije, abajo hay cierta bendición de Dios, abajo hay cierta gracia, hay cierta unción, pero arriba de la montaña está la gloria de Dios, está la bendición de Dios, está la multiplicación de Dios, está la revelación de Dios. Mire, a Abraham subió la montaña cabizbajos, roto, con el corazón quebrantado, pero bajó de la montaña con la bendición de Dios. Ahí tuvo la revelación de Dios. Bajó de la cima de la montaña con la bendición de Dios, con una visión de Dios, con las promesas de Dios.
bajó, subió primero con un hijo, su único hijo, al que iba a sacrificar. Pero ¿sabe cómo bajó? Bajó como padre de multitudes. Tu descendencia será como las estrellas del cielo. Tu descendencia será como la arena del mar. Y no solo bajó como padre de multitudes, sino bajó con la promesa de Dios, no solo para él, sino para su descendencia. Dios le dijo: tu descendencia va a poseer la tierra de tus enemigos. Entonces se da cuenta lo que hay en la cima. Hay revelación de Dios. Los ángeles hablan. Bajamos con las promesas de Dios. Bajamos con las bendiciones de Dios para nosotros y para nuestra descendencia. Va a subir al monte Moria. Va a pasar la prueba de la idolatría. ¿Le va a entregar a Dios lo que más ama? No sé, tal vez sea el dinero. Mire, uno de los grandes, y con eso termino, uno de los grandes avivamientos del siglo, a finales del siglo XX, fue el avivamiento de Pensacola. Fue algo maravilloso ese avivamiento. Todos los días a las 7 de la noche, de martes a domingo, la reunión estaba llena. De todas partes del mundo viajaban para ver ese avivamiento que había en Pensacola. Venían para recibir un poco de la unción que se estaba derramando allí en Pensacola. Y el avivador se llamaba Stephen Hill. Ya partió con el Señor. Pero él decía, cuando era joven, estaba en las pandillas, en las drogas, en la violencia, discutía fuertemente con mi madre, peleaba con ella, salía enojado, azotaba la puerta, pero por alguna razón tenía que volver a la casa por alguna cosa, y cuando entraba, ahí estaba mi madre postrada en la sala, orando a Dios. Dios, transforma a Esteban Gil, Dios, hazlo uno de tus siervos. Y él dice que cuando escuchaba a su madre orar de esa manera, le decía: madre, por favor, ya no ores así por mí, golpéame, pégame duro, pero ya no ores así por mí. Él dijo que las acciones de su madre les causaban más dolor que los golpes, y su oración lo convirtió en el más grande avivador del siglo XX. Ese es el poder de subir al monte Moria. Si subimos al monte Moria, entréguele a Dios lo que más ama. Hay una frase que dice: te llevo cargado en mis rodillas. No que alguien nos cargue literalmente en sus rodillas, sino que nos lleva en sus oraciones. Dígale a su hijo: te llevo cargado en mis rodillas. Suba al monte Moria, a solas con Dios. Padre, Señor, esto es entre tú y nosotros, Dios, nada más. Y Padre, hay cosas que amamos más que a ti, Dios, que solo tú y yo sabemos, Dios, que la gente no entendería, Dios. ¿Por qué ofrecértelo a ti? Sigan orando. Habrá alguien que quiera subir al monte Moria
pasar aquí al frente. Con sus luchas, con sus problemas, con sus desaciertos, cosas que la gente no entendería y dejárselas aquí a Dios. Pásele aquí al frente. ¿Habrá alguien que quiera bajar como Abraham? Tener una palabra de Dios, una promesa de Dios. Pásele aquí al frente. Yo ya entregué a mi Isaac, ya lo dejé allá en donde está estudiada la hija del Señor. Señor, de aquí en adelante, Señor, está en tus manos. Pásele aquí al frente. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que quiera decirle al Señor, Señor, tú sabes por lo que estoy pasando, Dios? Pásele aquí al frente. ¿Habrá alguien más? Es el momento de subir al Monte Moria. Nos va a doler, pero allí en el Monte Gloria en el Monte Moria está la gloria de Dios. Está el descanso que necesitamos, la provisión que necesitamos. ¿Habrá alguien más? Póngase allí de pie y vamos a terminar. Dios, Padre, que tus bendiciones, Dios, no nos alejen de ti, Dios. Que tus bendiciones, Padre, nunca lleguen a ocupar tu lugar en nuestro corazón, Dios. Padre, ayúdanos a entregar lo que más amamos, Dios. Porque cuando traemos a ti lo que más amamos, ¿ya qué nos puede matar, Dios? Vivimos en el poder de la resurrección. Y Padre, aquí están mis hermanos aquí al frente, Dios, trayendo a su Isaac a tus manos, Dios. Entregándolos a ti, Dios. Y Padre, esto es entre tú y ellos nada más, Dios. Y Padre, sigue llevando a tu iglesia a Betel, al Monte Moria, Dios, a morir adorándote a ti, Padre. Morir a nuestros deseos, a nuestros lujos, a nuestras pasiones, a nuestros placeres, Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Pueden sentarse.